Y si te dijera que en este mismo momento, mientras tú ves este video desde tu casa, hay miles de mujeres colombianas viviendo su vida diaria en México, trabajando, criando hijos, levantando negocios, pagando renta, peleando con el tráfico de la Ciudad de México o con el calor de Cancún, y que casi nada de lo que crees saber sobre ellas tiene que ver con la realidad. Sí, ya sé. Suena a esos videos de siempre, ¿verdad? Los que abren con música de reggaetón, le ponen filtro rosa a la cámara y te venden la misma cantaleta de las colombianas son las más bellas del mundo, aquí te digo dónde encontrarlas, como si habláramos de un catálogo o de un souvenir que te llevas de vacaciones. Ese contenido ya lo has visto. Ese contenido, hazme el favor, ya está más que quemado. ¿Te están vendiendo humo? No. Pues no. Aquí no vamos a hacer eso. Yo no soy de los que reducen a una mujer, a un país entero, a una nacionalidad completa, a 4 atributos físicos y una canción de fondo. Yo soy el viejo viajero, y si algo he aprendido en todos estos años recorriendo este país de arriba a abajo, es que detrás de cada historia de migración hay algo mucho más grande que una cara bonita. Hay decisiones difíciles, hay familias que se quedaron esperando una llamada, hay papeleo migratorio que no perdona, hay negocios que se construyeron desde cero en un país que no es el suyo. Este video no es para el que anda buscando foto para presumir en redes ni para el que quiere una lista rápida de dónde ligar. Este es para el que de verdad quiere entender un fenómeno migratorio real, con nombre, con historia, con cifras y sobre todo, con respeto. Porque vamos a hablar de personas, no de objetos de exhibición. Vamos a recorrer 10 lugares de México donde la migración colombiana no es un rumor ni una leyenda urbana, es un hecho documentado. Vamos a entender por qué llegaron, cuando llegaron, qué se encontraron al llegar y qué les ha costado quedarse. Y al final de este video te voy a dar un veredicto que capaz no te esperas. La verdad de que tan cierto es todo ese estereotipo que la televisión y el internet se han encargado de repetir hasta el cansancio. Así que ya sabes cómo es esto, da un like, suscríbete aunque sea de huevos, y vámonos, que el camino es largo. Para entender por qué hay comunidades colombianas en México, primero hay que entender de dónde vienen. La migración colombiana hacia México no es de ayer, pero sí se disparó con fuerza a partir de finales de los años 90 y principios de los 2000, cuando Colombia atravesaba uno de los momentos más duros de su historia reciente, violencia armada, crisis económica, desempleo, y una sensación generalizada de que había que buscar futuro en otro lado. México, con su cercanía cultural, su idioma compartido y sus acuerdos de cooperación migratoria, se convirtió en destino natural para miles de familias. A eso hay que sumarle algo más reciente, el auge de sectores como el turismo, la construcción, la tecnología y los call centers, que abrieron la puerta a colombianos con formación profesional buscando mejores condiciones laborales que las que encontraban en casa. Ciudades como Cancún o Playa del Carmen crecieron de la mano de inversión y mano de obra colombiana en hotelería. Guadalajara y Querétaro atrajeron a profesionistas del sector corporativo y tecnológico. Según registros del Instituto Nacional de Migración y Estimaciones Consulares, la población colombiana residente en México ha crecido de forma constante en la última década, ubicándose entre las comunidades latinoamericanas de mayor presencia en el país, solo detrás de otras nacionalidades como la venezolana o la argentina, dependiendo del año y la fuente. No es casualidad, entonces, que hoy existan asociaciones de colombianos residentes, cámaras de comercio binacionales y hasta consulados con oficinas dedicadas exclusivamente a atender a esta comunidad en varias ciudades del país. Con ese contexto claro, vamos a los 10 lugares. Lugar número 1, Ciudad de México. Empezamos por el lugar más obvio, pero también el más importante. La Ciudad de México, y específicamente esas zonas donde la comunidad colombiana se ha asentado con más fuerza, como Polanco, La Roma y La Condesa. Estamos hablando de la capital del país, con más de 9 millones de habitantes en la ciudad y más de 21 millones si contamos toda la zona metropolitana. Clima templado, altitud de más de 2.000 metros, y una vida urbana que no para ni de día ni de noche. Aquí es donde llegó, y sigue llegando, la mayor concentración de colombianos en México.
Desde finales de los 90, profesionistas colombianos empezaron a mudarse a la capital atraídos por oportunidades laborales en sectores como finanzas, publicidad, moda y gastronomía. La Roma y la Condesa, con su ambiente bohemio y su oferta cultural, resultaron particularmente atractivas para artistas, diseñadores y emprendedores colombianos que encontraron ahí un ecosistema parecido al de barrios como el Chapinero de Bogotá. El gancho central de este lugar no es una cara bonita, es la solidez de una comunidad organizada. Aquí existen asociaciones formales de colombianos residentes, grupos de apoyo para migrantes recién llegados y una oferta gastronómica que ya es parte del paisaje, restaurantes de comida colombiana, cafeterías con arepas y bandeja paisa, negocios de importación de café. Son mujeres y hombres que llegaron con estudios, que revalidaron títulos, que montaron negocios, que criaron hijos mexicanos colombianos que hoy hablan con ese acento mixto tan particular. Un dato Saitebel, el Consulado de Colombia en Ciudad de México es uno de los más activos de América Latina en términos de atención consular y organiza regularmente eventos culturales binacionales, ferias gastronómicas y celebraciones patrias que reúnen a cientos de asistentes en parques y foros de la ciudad. También hay cámaras de comercio colombo-mexicanas que documentan el crecimiento de negocios fundados por colombianos en la capital. Ahora, la realidad cruda. No todo es café de especialidad y arepas de queso en la Roma. La Ciudad de México es una ciudad cara, exigente, y para muchos migrantes colombianos, especialmente los que llegan sin papeles en regla o sin un trabajo asegurado de antemano, la vida puede ser durísima. La revalidación de títulos profesionales es un proceso burocrático que puede tardar años, dejando a médicos, abogados e ingenieros colombianos trabajando en empleos muy por debajo de su formación mientras tramitan papeles. Además, no es un secreto que muchas mujeres colombianas en la capital enfrentan a diario comentarios, insinuaciones y estereotipos relacionados justamente con esa imagen de telenovela que tanto daño ha hecho. Se les asocia automáticamente con belleza artificial o con ambientes de dinero fácil, cuando la mayoría son simplemente trabajadoras que llegaron a rehacer su vida como cualquier persona que decide migrar. Y ojo, también existe la otra cara, la nostalgia. Muchas familias colombianas en la Ciudad de México llevan más de una década sin volver a su tierra por costos de vuelo o por situación migratoria, y eso pesa, y pesa fuerte. En las fiestas decembrinas cuando todos hablan de irse a casa y ellos se quedan viendo videos familiares por videollamada. ¿Te imaginas dejar tu país, tu familia, tu comida de siempre, para empezar de cero en una ciudad de 9 millones de personas que ni siquiera sabe pronunciar bien tu acento? Pues así empezó todo esto. Y esto, mis amigos, apenas comienza, porque el segundo lugar de esta lista tiene playa, tiene calor y tiene una historia de migración completamente distinta. Lugar número 2, Cancún, Quintana Roo. Nos vamos al Caribe mexicano, a Cancún, en el estado de Quintana Roo, a poco más de 1000 kilómetros de la Ciudad de México, un vuelo de 2 horas o un viaje por carretera de aproximadamente 20 horas si te animas a hacerlo en camión, aunque casi nadie hace eso, la verdad. Estamos hablando de una ciudad de más de 900,000 habitantes en su zona metropolitana, clima tropical todo el año, calor húmedo, playas de arena blanca y ese mar turquesa que ya conoce medio mundo. Cancún, como ciudad turística moderna, prácticamente nació de la nada en los años 70, cuando el gobierno mexicano decidió construir desde cero un polo de desarrollo turístico en lo que antes era una isla casi deshabitada. Y con el boom turístico llegó, décadas después, una ola de migración laboral de toda América Latina, incluyendo Colombia. Desde los años 2000, colombianos y colombianas llegaron atraídos por la industria hotelera, la gastronomía y el entretenimiento, sectores que en Cancún necesitaban constantemente personal capacitado en atención al cliente, algo en lo que Colombia, con su fuerte tradición en servicio y turismo, ya tenía experiencia previa. El gancho central aquí es distinto al de la capital. En Cancún, la comunidad colombiana está profundamente integrada a la cadena hotelera y de entretenimiento. No es raro encontrar gerentes de hotel, coordinadoras de eventos, chefs y hasta artistas de shows nocturnos que son colombianos, formados en escuelas de hotelería en Bogotá, Medellín o Cartagena antes de cruzar el charco.
Muchas mujeres colombianas en Cancún llegaron solas, jóvenes, con un contrato temporal bajo el brazo, y terminaron quedándose años, formando pareja, teniendo hijos, construyendo una vida completamente nueva en la Riviera Maya. Un dato Saitebel. La Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados, conocida como CANIRAC, ha documentado en distintos foros regionales el peso que tiene la mano de obra extranjera, incluida la colombiana, en la operación de restaurantes y hoteles de la zona hotelera de Cancún, especialmente en puestos de gerencia media y atención al cliente bilingüe. Ahora la realidad cruda, porque aquí hay tela de donde cortar. La industria turística de Cancún es una industria de temporadas, de contratos que se renuevan o no según la ocupación hotelera, y eso significa inestabilidad laboral constante. Muchas mujeres colombianas que llegaron con la ilusión del sueño caribeño terminan atrapadas en ciclos de trabajo precario, sin seguridad social completa, rentando cuartos compartidos en zonas alejadas de la franja turística donde ellas trabajan pero jamás podrían costear vivir. Y aquí también aparece, con toda su fuerza, el estereotipo dañino, en una ciudad construida sobre la industria del entretenimiento nocturno. A las mujeres colombianas se les asocia de forma automática e injusta con ciertos ambientes, cuando la inmensa mayoría trabaja en recepción de hotel, en administración, en cocina, en absolutamente cualquier cosa menos en lo que la gente asume por default. Y hay otra cosa que casi nadie cuenta. El peso de estar lejos del mar Caribe colombiano, de Cartagena, de Santa Marta, mientras trabajas frente a otro mar Caribe que se parece pero no es el tuyo. ¿Te has puesto a pensar que se siente ver todos los días la playa perfecta para las fotos de otros mientras tú apenas si tienes un día libre al mes para pisarla? Sigamos, porque el siguiente lugar está a un ratito de aquí, pero la historia cambia por completo. Ahí ya no hablamos de hoteles, hablamos de negocios propios. Lugar número 3. Playa del Carmen, Quintana Roo. A 40 minutos en carretera al sur de Cancún está Playa del Carmen, una ciudad que en menos de 30 años pasó de ser un pueblo pesquero de apenas unos cientos de habitantes a una ciudad de más de 300.000, con una de las tasas de crecimiento urbano más aceleradas de todo México. Clima tropical, calor constante, y una quinta avenida que hoy es un hervidero de restaurantes, tiendas y negocios de todo el mundo. Ese crecimiento explosivo es justo la clave para entender por qué tantos colombianos y colombianas terminaron aquí. A diferencia de Cancún, que creció bajo un modelo de grandes cadenas hoteleras, Playa del Carmen se desarrolló con muchísimo espacio para el emprendimiento pequeño y mediano, restaurantes independientes, spas, inmobiliarias boutique, agencias de tours. Y ahí es donde la comunidad colombiana, con esa fama bien ganada de espíritu emprendedor, encontró terreno fértil desde mediados de los 2000. El gancho central de Playa del Carmen es justamente ese. Aquí no hablamos tanto de colombianas empleadas de grandes hoteles, sino de mujeres que llegaron con una idea de negocio y la sacaron adelante. Restaurantes de comida colombiana en pleno centro, salones de belleza, agencias de bienes raíces que se especializan en vender propiedades a otros extranjeros, negocios de eventos y decoración. Se calcula, según cámaras de comercio locales, que la presencia de capital y trabajo colombiano en el sector de pequeño comercio de Playa del Carmen es de las más visibles entre las comunidades latinoamericanas de la zona. Un dato Saitebel. Existen registros de asociaciones de colombianos residentes en la Riviera Maya que organizan desde hace más de una década eventos culturales, ferias de emprendimiento y celebraciones patrias colombianas que ya forman parte del calendario social de la ciudad. La realidad cruda. Playa del Carmen es también una ciudad con un costo de vida disparado por la especulación inmobiliaria y el turismo extranjero, lo que ha desplazado a muchos residentes, colombianos incluidos, hacia colonias periféricas con menos servicios. Y el crecimiento acelerado trajo también inseguridad. La zona ha enfrentado episodios de violencia ligados al crimen organizado que compite por el control de la venta de alcohol y sustancias en la zona turística, algo que ha afectado directamente la percepción de seguridad de comunidades extranjeras, incluida la colombiana. Súmale a esto el mismo estereotipo de siempre, todavía más marcado en una ciudad que vive del entretenimiento nocturno. Lugar número 4, Guadalajara, Jalisco. Nos movemos tierra adentro, a Guadalajara,
capital de Jalisco, la segunda zona metropolitana más grande de México con más de 5 millones de habitantes, clima templado casi todo el año, y fama merecida de ser la capital tecnológica del país, apodada por muchos como el Silicon Valley mexicano. La llegada de colombianos a Guadalajara tiene una explicación bastante clara y reciente: el auge del sector tecnológico y de call centers desde mediados de la década de 2010. Empresas multinacionales instalaron centros de operación y desarrollo de software en la ciudad y empezaron a reclutar talento bilingüe de toda Latinoamérica, incluyendo profesionales colombianos con experiencia en programación, atención al cliente internacional y análisis de datos. El gancho central aquí es la migración calificada. Guadalajara concentra un perfil de colombiana distinto a los dos lugares anteriores. Ingenieras, programadoras, analistas, gerentes de proyecto, muchas veces contratadas directamente desde Colombia por empresas con oficinas en ambos países, bajo esquemas de movilidad laboral corporativa. Esto ha generado una comunidad más profesionalizada, con mejores condiciones contractuales que en el sector turístico, aunque no exenta de retos propios. Un dato Saitebel. Asociaciones de profesionistas colombianos en Jalisco han documentado, en foros de la Cámara de Comercio local, el crecimiento sostenido de colombianos empleados en el sector de tecnologías de la información en la zona metropolitana de Guadalajara durante la última década. La realidad cruda, aunque el perfil es más calificado, eso no las libra de la burocracia migratoria mexicana, que puede ser desesperante incluso para quien llega con contrato en mano. Y persiste algo incómodo. En un entorno corporativo donde el talento debería hablar por sí mismo, muchas mujeres colombianas reportan tener que trabajar el doble para que se les tome en serio profesionalmente, precisamente por cargar con el peso de un estereotipo que las precede antes de abrir la boca en una junta. Lugar número 5, Monterrey, Nuevo León. Y llegamos al norte, a Monterrey, capital de Nuevo León, una de las ciudades más industrializadas de México, con más de 5 millones de habitantes en su área metropolitana, clima semidesértico con veranos extremadamente calurosos, rodeada de montañas como el Cerro de la Silla que le dan ese paisaje tan característico. Monterrey es, desde hace décadas, el corazón corporativo e industrial del norte de México, sede de grandes conglomerados en cemento, acero, alimentos y ahora también manufactura avanzada. Desde los años 2000, y con más fuerza en la última década, empresas regiomontanas y transnacionales instaladas ahí empezaron a atraer talento profesional colombiano en áreas como ingeniería industrial, finanzas corporativas y comercio exterior, aprovechando la formación técnica que tiene fama de sólida en universidades colombianas. El gancho central de Monterrey es la migración corporativa de alto perfil. Mujeres colombianas con maestrías, posiciones gerenciales, muchas veces trasladadas por la misma empresa desde Bogotá o Medellín hacia una filial en territorio mexicano. Es una comunidad más pequeña que la de Ciudad de México o Guadalajara, pero con un peso económico importante y una integración notable en cámaras binacionales de comercio. Un dato Saitebel. La Cámara de Comercio Colombo-Mexicana ha señalado en distintos comunicados el crecimiento de inversión y movilidad de talento colombiano hacia el norte de México, con Monterrey como uno de los destinos preferidos por el perfil industrial de la ciudad. La realidad cruda. Monterrey es una ciudad culturalmente conservadora comparada con la capital, y varias colombianas residentes han hablado abiertamente, en entrevistas y espacios comunitarios, de lo que significa cargar el estereotipo en un entorno social donde ya de por sí las dinámicas de género son más tradicionales, lo que en ocasiones se traduce en doble exigencia, ser tomada en serio como profesional y, al mismo tiempo, tener que desmentir constantemente la caricatura que la precede. Lugar número 6. Puebla, Puebla. Bajamos hacia el centro del país, a la ciudad de Puebla, capital del estado del mismo nombre, a poco menos de 2 horas en carretera desde la Ciudad de México. Estamos hablando de una ciudad de más de 1,5 millones de habitantes en su zona metropolitana, clima templado, altitud considerable y un centro histórico colonial que es patrimonio de la humanidad, rodeado de volcanes como el Popocatépetl. A diferencia de los lugares anteriores, la comunidad colombiana en Puebla es más pequeña,
pero viene creciendo con fuerza en los últimos años, y tiene una explicación bastante concreta: la oferta universitaria de la ciudad. Puebla concentra varias universidades privadas de prestigio que atraen estudiantes internacionales, y no pocas colombianas han llegado primero como estudiantes de posgrado o intercambio, para después quedarse a trabajar o emprender al terminar sus estudios. El gancho central aquí es justamente ese perfil académico profesional emergente, mujeres jóvenes, muchas con maestrías o especialidades, que se insertan en sectores como educación privada, consultoría o comercio, aprovechando que Puebla, al ser más pequeña que la capital, permite un costo de vida más accesible para empezar un proyecto propio. Un dato Saitebel. Universidades poblanas con programas de intercambio internacional han reportado en sus informes institucionales un incremento constante de estudiantes colombianos matriculados en programas de posgrado durante los últimos años. La realidad cruda. Precisamente por ser una comunidad más chica y menos organizada que las de Ciudad de México o Cancún, muchas colombianas en Puebla enfrentan mayor aislamiento social, menos redes de apoyo entre compatriotas, y una ciudad que, siendo más tradicional y católica, puede resultar más cerrada culturalmente para quien llega de fuera, sobre todo si además carga con el estereotipo de siempre. Lugar número 7, Tijuana, Baja California. Nos vamos hasta la frontera norte, a Tijuana, una ciudad de más de 2 millones de habitantes pegada literalmente a Estados Unidos, clima semidesértico mediterráneo, y una dinámica urbana marcada por el cruce constante de personas, mercancías y culturas entre los dos países. Tijuana tiene una historia migratoria particular. Durante años ha sido punto de tránsito para migrantes de toda Latinoamérica que buscan cruzar hacia Estados Unidos, y muchas colombianas llegaron precisamente con esa intención, pero terminaron quedándose, ya sea porque el cruce no se dio, porque encontraron trabajo en la industria maquiladora y de manufactura de exportación que domina la economía local, o porque simplemente la vida los alcanzó ahí. El gancho central de Tijuana es la migración en tránsito que se vuelve permanente. Es una comunidad heterogénea, con mujeres que trabajan en call centers binacionales, en la industria maquiladora, en comercio fronterizo, y también con quienes se quedaron atoradas en procesos migratorios complicados hacia el vecino país. Un dato Saitebel. Organizaciones de atención a migrantes en Tijuana han documentado durante años el paso y asentamiento de población colombiana como parte del flujo migratorio mixto que caracteriza a esta ciudad fronteriza. La realidad cruda, y aquí hay que ser directos, Tijuana es de las ciudades más duras de esta lista. La vulnerabilidad de quien llega en tránsito, sin papeles resueltos, expuesta a redes de trata y explotación laboral, es un problema real y documentado por organismos de derechos humanos que trabajan en la frontera. Aquí el estereotipo dañino se vuelve todavía más peligroso, porque alimenta la cosificación de mujeres migrantes en una zona ya de por sí marcada por la violencia de género y la trata de personas. Lugar número 8, Mérida, Yucatán. Y cerramos este trío en Mérida, capital de Yucatán, una ciudad de más de 1 millón de habitantes en su zona metropolitana, clima cálido y húmedo, considerada durante años como una de las ciudades más seguras de México, rodeada de haciendas henequeneras y cenotes. La migración colombiana hacia Mérida es de las más recientes de esta lista, disparada apenas en el último lustro. La razón es sencilla: Mérida se volvió, casi de la noche a la mañana, un destino apetecido por extranjeros de toda América Latina que buscaban justamente lo que Colombia no siempre les podía garantizar en ciertas zonas: tranquilidad, seguridad y calidad de vida, sin sacrificar clima tropical ni cercanía cultural. El gancho central aquí es la migración por calidad de vida, no tanto por necesidad económica extrema. Muchas de las colombianas que han llegado a Mérida en años recientes son profesionistas independientes, emprendedoras digitales, o mujeres que simplemente decidieron mudarse buscando un entorno más tranquilo para criar a sus hijos, aprovechando que se puede trabajar remoto para clientes en Colombia o en otros países mientras se vive en Yucatán. Un dato Saitebel. Medios locales yucatecos han reportado en los últimos años el crecimiento acelerado de la comunidad de extranjeros residentes en Mérida, colombianos incluidos, al grado de que ya existen grupos comunitarios formales de colombianos residentes que organizan actividades culturales periódicas. La realidad cruda.
Ese mismo boom ha empezado a generar gentrificación en el centro histórico de Mérida, con aumento acelerado de rentas que ya empieza a desplazar a familias yucatecas de toda la vida, generando fricciones entre la comunidad local y la creciente ola de extranjeros, sin importar de qué país vengan. Lugar número 9, Querétaro. Subimos de nuevo hacia el centro del país, a Querétaro, capital del estado del mismo nombre, a poco menos de 2 horas y media de la Ciudad de México en carretera o alrededor de 3 horas en autobús. Estamos hablando de una de las zonas metropolitanas de más rápido crecimiento en todo México, con más de 1.300.000 habitantes, clima templado semiseco, y un centro histórico colonial también reconocido como Patrimonio de la Humanidad. Querétaro se ha convertido, en las últimas 2 décadas, en uno de los polos industriales y aeroespaciales más importantes del país, atrayendo inversión extranjera masiva en manufactura avanzada, automotriz y tecnología. Y con esa inversión llegó, desde mediados de los 2010, una ola de profesionales colombianos reclutados por empresas transnacionales que necesitaban personal capacitado en ingeniería, logística y administración de plantas industriales. El gancho central de Querétaro es parecido al de Monterrey, pero a menor escala y con un perfil todavía más técnico, ingenieras, especialistas en cadena de suministro, gerentes de calidad, muchas veces trasladadas directamente por corporativos con presencia simultánea en Colombia y México. Es una comunidad relativamente nueva pero que crece con rapidez, apoyada por el boom industrial de la región del Bajío. Un dato Saitebel. Clústeres industriales y aeroespaciales de Querétaro han documentado en reportes de la Secretaría de Desarrollo Económico Estatal el incremento de contratación de personal extranjero calificado, incluyendo profesionales colombianos, en los últimos años. La realidad cruda. El crecimiento acelerado de Querétaro ha disparado también el costo de vivienda en la ciudad, y muchas familias colombianas que llegan con contrato corporativo terminan viviendo en fraccionamientos alejados del centro, con poca vida comunitaria establecida todavía, porque la comunidad colombiana aquí, a diferencia de Ciudad de México, apenas está en proceso de organizarse formalmente. Lugar número 10, San Miguel de Allende, Guanajuato. Y cerramos esta lista en San Miguel de Allende, en el estado de Guanajuato, a poco más de 3 horas en carretera desde la Ciudad de México. Una ciudad de apenas unos 150.000 habitantes, clima templado semiseco, célebre por su arquitectura colonial y por ser, desde hace décadas, uno de los destinos favoritos de la comunidad expatriada internacional en México. San Miguel de Allende tiene una historia particular. Desde mediados del siglo pasado ya atraía artistas y extranjeros, sobre todo estadounidenses, pero en las últimas 2 décadas esa comunidad expat se diversificó y colombianas ligadas al mundo del arte, el diseño y el turismo boutique encontraron aquí un ecosistema perfecto para instalar galerías, boutiques de ropa, negocios de decoración y pequeños hoteles con encanto. El gancho central de San Miguel es el más distinto de toda la lista. Aquí no hablamos de migración laboral masiva, sino de un nicho pequeño pero visible de mujeres colombianas emprendedoras en industrias creativas, muchas veces con capital propio, que eligieron esta ciudad por su ambiente artístico y su clientela internacional de alto poder adquisitivo. Un dato Saitebel. Asociaciones de comerciantes y galeristas de San Miguel de Allende han reconocido públicamente, en ferias de arte y turismo, la creciente presencia de negocios fundados por extranjeros latinoamericanos, colombianos entre ellos, en el corredor artesanal y artístico del centro histórico. La realidad cruda. San Miguel de Allende es hoy una de las ciudades más caras de México por metro cuadrado, con un proceso de gentrificación tan agresivo que ya genera tensiones abiertas entre la población local guanajuatense y la creciente comunidad extranjera, sin importar el país de origen, acusada de encarecer la vida de quienes nacieron ahí. ¿Y bien? Ya recorrimos los 10 lugares, del bullicio de la capital hasta el encanto colonial de San Miguel. Pero antes de darte mi veredicto final, tenemos que hablar de las cosas que el video bonito de Instagram jamás te va a contar. Antes de cerrar este video, hay que hablar claro, sin filtro y sin maquillaje, de las cosas incómodas que este tema trae consigo, porque si algo no soy yo, es de los que se quedan solo con la foto bonita. Primera verdad incómoda, el estereotipo de telenovela le ha hecho un daño real a miles de mujeres colombianas en este país.
Décadas de producciones sobre narcotráfico, de personajes hipersexualizados, de esa imagen repetida hasta el hartazgo en redes sociales, han creado una asociación automática e injusta entre mujer colombiana y ciertos ambientes que nada tienen que ver con la vida de la inmensa mayoría. Y esto no es un detalle menor, se traduce en acoso callejero, en comentarios en el trabajo, en que a una ingeniera o a una médico se le vea primero como estereotipo antes que como profesional. Eso, hazme el favor, no es gracioso ni es piropo, es reducir a una persona completa a una caricatura. Segunda verdad incómoda, existe una hipersexualización mediática que contrasta brutalmente con la realidad documentada. Lo que hemos recorrido en estos 10 lugares son historias de ingenieras, empresarias, madres de familia, estudiantes de posgrado, trabajadoras de call center, meseras, gerentes de hotel. Mujeres con una vida tan diversa y tan común como la de cualquier persona migrante de cualquier nacionalidad. La sobreexposición sexual que ciertos contenidos de Internet han construido alrededor de la nacionalidad colombiana no es más que exotización, y la exotización, aunque venga disfrazada de cumplido, sigue siendo una forma de deshumanización. Tercera verdad incómoda, el machismo binacional. Muchas mujeres colombianas en México han hablado abiertamente en espacios comunitarios de cómo enfrentan una doble carga cultural, el machismo que ya de por sí pueden haber vivido en su país de origen, sumado a dinámicas machistas propias de ciertas regiones mexicanas, y encima el peso añadido de tener que demostrar constantemente que no son lo que el estereotipo dice que son. Es una carga extra que ningún hombre migrante, colombiano o de cualquier otra nacionalidad, tiene que cargar de la misma manera. Cuarta verdad incómoda, y esta duele, la xenofobia disfrazada de broma. En varias de las ciudades que recorrimos, sobre todo donde hay mayor competencia laboral, como Guadalajara, Monterrey o Querétaro, existe un discurso de nos están quitando el trabajo que se dirige, con una intensidad particular, hacia la comunidad colombiana, alimentado precisamente por esa imagen mediática que ya mencionamos. Se les exige más, se les paga a veces menos por el mismo puesto, y se les cuestiona con una facilidad que no se aplica igual a otros extranjeros. Y aquí quiero dejar algo explícito, sin rodeos, las mujeres de las que hablamos en este video no son curiosidad de safari cultural, no son objeto de exhibición, no son un catálogo de opciones. Son personas migrantes con historia, con familia, con estudios, con sacrificios, que decidieron construir una vida en un país que no es el suyo. Si este video te sirvió para conocer un fenómeno migratorio real, qué bueno. Si lo viste esperando otra cosa, este definitivamente no era tu video. Y bueno, aquí estamos, de vuelta donde empezamos. Te dije al inicio que había una verdad detrás de todo ese estereotipo de telenovela, y aquí te la dejo, sin adornos. La fama de las colombianas en México no nació de la nada, pero tampoco es lo que la gente cree. Nació de una migración real, documentada, con causas económicas, laborales y de seguridad muy concretas, protagonizada por mujeres que llegaron a trabajar, a estudiar, a emprender, a rehacer su vida, exactamente igual que cualquier migrante de cualquier parte del mundo. Lo que la televisión y las redes sociales hicieron después fue tomar esa realidad y deformarla hasta convertirla en caricatura, y esa caricatura es la que hoy tienen que cargar a diario miles de mujeres que no pidieron ese peso. Mi opinión, para que quede clara, creo que este país tiene una deuda pendiente con la forma en que habla de sus comunidades migrantes, sin importar de dónde vengan. Hemos normalizado reducir a las personas migrantes a chistes, a estereotipos, a contenido de entretenimiento barato, cuando detrás de cada una de ellas hay una historia que merece más respeto del que le damos. Si algo deja claro este recorrido por 10 ciudades tan distintas, desde el bullicio de la capital hasta el encanto colonial de San Miguel de Allende, es que la migración colombiana en México es tan diversa como la migración de cualquier otro país, y merece ser contada con esa misma complejidad. Y ahora te toca a ti. Quiero que me dejes en los comentarios, ¿conoces a alguna colombiana que haya migrado a México y qué historia te ha compartido sobre su experiencia aquí? Cuéntamela con calma, que este canal se hizo justamente para eso, para escuchar las historias que nadie más cuenta. Si llegaste hasta aquí, ya sabes lo que toca, dale like a este video, suscríbete aunque sea de huevos, y comparte esto con alguien que necesite escuchar la verdad detrás del cliché.
porque al final, en México sí existen colombianas, en 10 lugares y en muchos más, pero no como souvenir ni como estereotipo, sino como lo que realmente son. Mujeres que decidieron construir una vida nueva, lejos de casa.